ECOM o esternocleido-occipito mastoideo. ¿Sí? Ese sería el nombre completo de este músculo, por eso le decimos ECOM para no andar diciendo esternocleido-occipito mastoideo. Mucha gente le dice esternocleidomastoideo, pero no nos olvidemos de sus inserciones en el occipital. Básicamente lo que podemos decir de este músculo así rápidamente es que va a ir de la apófisis mastoides, ¿sí? Del temporal y de la zona occipital, va a terminar en el esternón y en la clavícula. Por eso, cuando decimos el nombre, nosotros estamos diciendo, estamos marcando que es la composición de varios haces o de varias cabezas musculares. Tenemos la cabeza cleido-mastoidea, cleido que viene de la clavícula, o sea que voy a ir desde la clavícula, acá tenemos la goma que ayuda, desde la clavícula voy a ir hasta la región mastoidea. Tengo otra cabeza que es cleido-occipital, que viene desde la clavícula hasta la zona occipital. Y tengo otras dos cabezas que vienen desde el esternón hasta la mastoides y de el esternón a la zona occipital. O sea, básicamente tenemos un músculo que a veces puede estar compuesto, dependiendo de las variantes que tenga, puede estar compuesto de 4 haces o 4 cabezas y que sus nombres ya te están diciendo de dónde a dónde van. Si yo digo cleido-mastoideo, voy de la clavícula a la mastoides. Cleido-occipital, de la clavícula a la zona occipital. Esterno-mastoideo, del esternón a la mastoides. Esterno-occipital, del esternón al occipital. En lo que respecta a las funciones, como vemos ahí bien detallado, es un músculo que tiene 3 funciones, algunas un poco más complejas, algunas incluso, dependiendo del autor, que van a estar en oposición. Nosotros sabemos que el músculo, por estar al costado, en su accionar va a inclinar la cabeza hacia el mismo lado donde se encuentra el músculo, ¿sí? También, dependiendo del autor, te van a decir que este músculo va a flexionar la cabeza y, dependiendo su posición o la acción de nuestros músculos, puede extender la cabeza al mismo tiempo. Eso vamos a hablar al final del video. Y muy importante, que va a producir una rotación, su contracción, una rotación para el lado opuesto de donde está el músculo. En lo que respecta, acá tenemos el dibujo clásico, como se ve en Rubier 11, ¿sí? Vamos a ver las inserciones precisas, que por este video te interesa por ver y explicar las inserciones más precisas. Nosotros tenemos una cabeza externo-mastoideo occipital, a veces está unida, como en este caso, por eso es externo-mastoideo occipital, ¿sí? De las 4 que mencionamos antes, y a veces está dividida. En este caso vamos con las inserciones como si estuviera unida. Las inserciones van del manurio del esternón, un poco inferior y medial a la interlínea esternoclavicular, o sea, la línea entre el esternón y la clavícula, un poco por debajo y un poco hacia medial, un poco hacia la línea media. O sea, desde esa zona, el tendón se expande sobre el esternón, se expande un poco sobre el esternón y a veces se cruza con las fibras del mismo músculo del lado opuesto. Desde ese lugar se dispone en diagonal hacia arriba, escuche con atención, a los 3/4 posterior-inferiores de la región mastoidea del temporal. O sea, temporal, región mastoidea, los 3/4 postero-inferiores. Desde esa zona es hasta donde está llegando el músculo, desde donde sale el músculo si lo tomamos como su inserción proximal. Y desde esa zona se continúa a la línea nucal superior, ¿sí? A la protuberancia, a la línea esa que asoma en la zona del occipital. Con respecto a la cabeza o a las inserciones o a los haces o a la cabeza cleido-mastoidea, como su nombre lo indica, va a ir de la clavícula a la región mastoidea. Va a ir en la cara superior de la clavícula. Va a ir posterior a las que vamos a ver después, o sea, este hace esto un poco por detrás de este otro que ya se los adelanto, que es la cleido-occipital. Entonces va en la cara superior de la clavícula, posterior a los haces o a la cabeza del cleido-occipital, el que vamos a ver después, y va al borde anterior y cara lateral de la apófisis mastoides. Si esta es la apófisis mastoides, va al borde anterior y a la cara lateral. Y la cabeza cleido-occipital, ya sabemos que va a ir de la clavícula más hacia adentro, más hacia de medial, más hacia la línea nucal superior de la
de la zona occipital, va en la cara superior de la clavícula del tercio medial. O sea, si agarro la clavícula y la divido en tres, el tercio medial, el tercio más interno, es donde está insertado esta cabeza. Y va a los 2/3 laterales de la línea nucal superior. Si la línea nucal superior la tengo acá arriba, voy a los 2/3, de nuevo, lo divido en 3 y cuento 2/3 hacia lateral. Con respecto a sus funciones, hay que entender, si yo tomo como punto fijo las inserciones distales, o sea el esternón y la clavícula, si esto va fijo, si el músculo se ancla, hace un fuerte anclaje acá, va a mover el cráneo, ¿ok? Y si yo fijo el cráneo, el músculo va a mover la clavícula y el esternón. En el caso en el que yo fije las inserciones distales, que deje fijo el esternón y la clavícula, este músculo va a provocar rotación, se dice hétero, o sea, rotación opuesta. Si el ECOM lo tengo del lado derecho, cuando yo lo contraiga, va a rotar la cabeza hacia la izquierda, ¿sí? Ahora vamos a mostrar un poco por qué sucede esto. Entonces, si yo tenso este músculo, el ECOM derecho, la cabeza rota hacia la izquierda. Ahora, también, si yo tenso el ECOM derecho, voy a inclinar la cabeza hacia su mismo lado. Por eso decimos que es un inclinador de su mismo lado. Y si yo tenso ambos ECOM o uno, probablemente, esto lo vamos a discutir al final, flexione el cráneo. Si yo parto desde una posición o soy asistido por músculos posteriores, probablemente me extienda la cabeza. Esas serían las tres funciones, que lo definimos como un inclinador hacia su mismo lado, un rotador para el lado contrario y un flexor y o posible extensor de la cabeza. Ahora, si tomo como punto fijo las inserciones proximales, dejo fijo el cráneo, el músculo va a elevar el esternón, ¿sí? Y va a elevar la clavícula y por consiguiente va a elevar las costillas, lo que lo va a convertir en un inspirador accesorio. Con respecto a sus funciones, yo siempre les recomiendo usar una goma, un caucho, lo que sea, y yo sé que este músculo viene de medial más hacia lateral. Por eso cuando se tense va a provocar la rotación hacia el lado contrario. ¿Está? Porque está dispuesto diagonalmente. Entonces cuando tense de acá va a rotar el cráneo para este lado. Cuando tense de acá va a inclinar la cabeza hacia su mismo lado. Y cuando se tense de acá, dependiendo de si parto más de una flexión o parto de una extensión, o si soy ayudado por otros músculos flexores o si soy ayudado por otros músculos extensores, probablemente flexione el cráneo y probablemente extienda el cráneo, extienda la cabeza. ¿Se entiende la función? Por eso la goma siempre es salvadora. Y si yo fijo el cráneo, este músculo va a elevar la clavícula y el esternón, asistiendo con el proceso de la inspiración. Cuando hablamos de antagonismo y sinergia, antagonismo son acciones opuestas, sinergia son acciones que se están ayudando unas a las otras. Entonces acá vamos a definir qué es lo que pasa con este músculo, que puede flexionar la cabeza y las cervicales, si lleva puesta la cabeza, si lleva puestas las cervicales en flexión, si parte de una ligera flexión, o, indicado en azul, si es ayudado por los prevertebrales. Acá hablamos de sinergia. Los prevertebrales, que están por delante de los cuerpos vertebrales, van a ayudar a flexionar las cervicales. Y por consiguiente van a ser sinérgicos, van a ayudar al ECOM a producir esta flexión, ¿sí? Los prevertebrales, que los tenemos ahí, que no es el caso de este video, son el largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior, el recto lateral. Ahí tenemos el ECOM produciendo la flexión tanto de las cervicales como del cráneo. Ahora, también lo que puede pasar es que el ECOM flexione las cervicales bajas, haciendo este movimiento, y si ya parte de una posición de extensión o está ayudado por otros extensores, también puede extender las cervicales altas y el cráneo, produciéndose esta postura bien característica que la conocemos, que prácticamente la tenemos todos por el uso de los celulares, de las computadoras,
etc. ¿Sí? En donde yo tengo las cervicales bajas flexionadas y tengo las cervicales altas y el cráneo en una posición de extensión. El ECOM puede flexionar las bajas y extender las altas, lo vamos a analizar con la siguiente filmina, en donde vemos que las cervicales bajas están en flexión, las cervicales altas están en extensión, produciendo esta posición de la cabeza adelantada. Ahí tenemos una posición normal. En el segundo podemos ver que las cervicales altas están en extensión por el ECOM, por los suboccipitales, los que están acá atrás, que te producen extensión del cráneo, y también en parte por los extensores cervicales que te van a producir esta postura. Si a esto le sumamos que las cervicales bajas están en flexión, llegamos a esta posición con la cabeza adelantada. Responsable el ECOM también por flexionar y al mismo tiempo extender las altas, y por los escalenos y otros grupos musculares que te van a estar flexionando las cervicales bajas. Acá tenemos para aclarar bien lo que es la flexión en las cervicales bajas, la extensión en las altas, y lo que estamos viendo en el segundo dibujo es la posición antagonista, que es la que se recomienda para enfrentar esta disfunción o este patrón. Todo lo que estamos viendo acá es una visión más bien reduccionista. Esto para que no se alerten los fanáticos de otras estructuras. Estamos dejando afuera las fascias, estamos dejando afuera muchísimos tejidos blandos que van a influir también en esta posición. Pero como el video era sobre ECOM, hablamos específicamente de la incidencia que va a tener el ECOM en la flexión, en la extensión, en la inclinación y en la rotación hacia el lado opuesto. Y más insistentemente en esta última filmina, la incidencia, parte de la incidencia que yo creo no va a ser total, pero sí que va a tener que ver, en esta posición de flexión de cervicales bajas y extensión de las altas. En resumen, recuerden, banda elástica, recuerden muy importante, el nombre lo dice todo, esternocleido occipito mastoideo, del esternón, de la clavícula, mastoides y zona occipital. Si después te querés poner más preciso, a repasar las inserciones precisas y a repasar el libro. Muchas gracias.